Abogados. ¿Qué caso empezó siendo ridículo y terminó en pura locura? Historia 1. Soy abogado civil y hace unos años una mujer vino queriendo demandar a su vecina porque su gato la estaba mirando feo desde la ventana. Pensé que era una broma, pero no. La mujer tenía una libreta con fechas, horas y dibujos hechos a mano del supuesto gato acosador. Intenté explicarle que eso no constituía acoso ni delito, pero ella insistió. Para evitar una demanda sin sentido, se le ofreció una mediación vecinal. Fue entonces cuando la vecina acusada llegó con pruebas, videos de la mujer lanzando piedras al gato, grabaciones de insultos desde su patio y una trampa casera con sardinas y clavos que puso para atraparlo. Todo terminó con una orden de alejamiento para la mujer del gato, que también fue acusada de maltrato animal. Lo que empezó como "el gato me mira feo", terminó en una denuncia penal y con ella pagando una multa enorme. El gato, por cierto, sigue en la ventana. Historia 2. Un tipo entró a mi oficina queriendo demandar a su ex por daños emocionales, porque lo había bloqueado de Netflix después de cortar. Eso ya era ridículo. Pero al revisar la relación, descubrimos que ella había estado usando su cuenta bancaria para comprar boletos de avión y ropa de lujo, haciéndose pasar por él. Resultó que había creado una empresa ficticia con su nombre y estaba lavando dinero usando su identidad. Lo de Netflix era solo la punta del iceberg. Terminamos trabajando con la fiscalía para armar un caso de fraude e identidad falsa. Su ex fue arrestada al intentar abordar un vuelo a Dubái con un pasaporte falso y varios miles de dólares en efectivo. Todo comenzó porque me bloqueó de Netflix. Historia 3. Un hombre me contrató para demandar a su esposa porque había puesto leche entera en su café, a pesar de que él era intolerante a la lactosa. Sonaba como una típica pelea marital, pero él afirmaba que era intento de homicidio. La demanda no iba a ninguna parte, hasta que descubrimos que no era la primera vez. Ella lo había estado envenenando lentamente con comida que él no podía digerir, manipulando las recetas. ¿El motivo? Quería quedarse con la casa sin pasar por un divorcio complicado. Terminó arrestada por intento de envenenamiento y falsificación de documentos legales. La policía encontró un diario donde detallaba cómo iba a hacerlo parecer natural. Todo por un café con leche. Historia 4. Una señora quería demandar a la peluquería por arruinarle un peinado antes de una boda. Acepté el caso porque ella insistía en que era una humillación pública y tenía fotos del desastre capilar. Pero cuando investigamos más, descubrimos que el estilista era su ex, y la mujer había intentado provocarlo, haciendo la cita con otro nombre. La parte loca. Había colocado una cámara en su bolso para grabarlo equivocándose. Pero el plan se volvió contra ella cuando el video mostró que fue ella quien arruinó su propio peinado mientras él estaba atendiendo a otra clienta. Lo untó con tinte cuando nadie la veía. Terminó demandada por difamación y por grabar sin consentimiento. La víctima terminó siendo la acusada. Historia 5. Este caso empezó como una demanda por un pastel de boda. Una pareja me contrató porque el pastelero les entregó un pastel totalmente distinto al que pidieron. Querían el reembolso y daños morales porque arruinó el momento más importante de sus vidas. Pero al contactar al pastelero, resultó que él tenía el recibo con la firma de la suegra. Ella había cambiado el diseño del pastel sin decir nada, porque no le gustaba la temática. Más aún, había hecho lo mismo con el vestido, las flores y hasta el DJ. Tenía un historial de sabotear eventos familiares. La pareja terminó demandando a la suegra por fraude y manipulación emocional. El caso llegó a juicio, con testigos familiares, mensajes manipulados y grabaciones de la suegra burlándose del evento. Lo que empezó como un reclamo por pastel, terminó siendo una batalla legal de película familiar disfuncional. Historia 6. Un cliente me pidió ayuda para denunciar a un hospital porque, según él, le habían implantado una segunda personalidad durante una cirugía de apendicitis. No entendía si era una metáfora, hasta que me trajo una carta escrita por su otro yo, con firma y todo. Inicialmente pensé en problemas de salud mental, pero descubrimos que durante su recuperación, un enfermero había usado su sedación para hacerle grabar videos graciosos que luego subía a redes. Videos en los que el paciente decía ser otro hombre, con acento raro, confesando secretos y haciendo el ridículo. El enfermero ganaba dinero con un canal que se burlaba de pacientes inconscientes. Cuando presentamos las pruebas, el hospital trató de encubrirlo, pero la historia explotó en redes. El caso terminó en una demanda colectiva contra el hospital y el enfermero fue despedido, enjuiciado y vetado del sistema de salud. Y mi cliente aún firma los correos como su otro yo, pero ahora por sarcasmo.
Historia 7. Una señora mayor quería demandar a la biblioteca pública porque le habían robado su juventud. Decía que un libro de autoayuda la había llevado a tomar decisiones tan malas que ahora su vida era un desastre. Pensé que sería una pérdida de tiempo, hasta que descubrimos que el autor del libro era su exmarido. Y no solo eso, había usado su historia de vida, cambiando detalles mínimos, pero dejando bastante reconocible su identidad. Incluso mencionaba apodos íntimos que solo ellos compartían. La mujer se convirtió en el hazmerreír de su comunidad lectora sin saberlo, hasta que alguien le prestó el libro. Logramos demandar por difamación e invasión de privacidad. El tipo alegó que era ficción inspirada, pero el juez no lo compró. Terminó retirando el libro del mercado, pagando daños y teniendo que publicar una disculpa en su próxima edición. Historia 8. Un joven vino desesperado porque lo estaban demandando por robo de propiedad intelectual, por un tatuaje. Al parecer, se había tatuado una caricatura de un pato que encontró en Pinterest, sin saber que pertenecía a un diseñador gráfico muy conocido. El diseñador alegaba que su arte estaba siendo usado sin licencia y que el tatuaje le daba mala fama. Parecía una exageración, hasta que descubrimos que el tatuaje se había viralizado como meme, asociado a frases ofensivas y burlas políticas. El diseñador fue despedido por su empresa porque no querían que su marca se relacionara con el pato racista, como le llamaban en redes. El caso se tornó internacional, con influencers, medios y debates legales sobre derechos de autor en la piel humana. Al final, se llegó a un acuerdo confidencial y mi cliente tuvo que cubrirse el tatuaje, con otro pato, esta vez con gafas y contrato legal incluido. Historia 9. Un tipo quiso demandar a una funeraria porque decía que le robaron a su tío, literalmente. Según él, había llevado el cuerpo para su velorio y, al día siguiente, el cadáver había sido reemplazado por otro. Sonaba ridículo, pero cuando vi la foto del difunto en el ataúd, noté que algo no cuadraba. La familia juraba que ese no era el tío. Llamamos a la policía, se inició una investigación, y efectivamente, habían confundido cuerpos. El cadáver del tío había sido enviado a otra ciudad, y en su lugar estaba el cuerpo de un desconocido. Pero aquí se pone loco. El otro cuerpo era de un testigo protegido, con nueva identidad. Su entierro estaba organizado por el gobierno. Alguien en la funeraria lo filtró sin querer, y el entierro público del tío expuso la ubicación del testigo. Se armó una crisis federal, y mi cliente terminó dando testimonio ante agentes federales. Lo que empezó como un caso de «ese no es mi tío», terminó involucrando el programa de protección de testigos y una investigación nacional. Historia 10. Una influencer me contrató para demandar a una marca de maquillaje porque decía que su base le había arruinado la vida. Sonaba a drama exagerado, hasta que vi las fotos. Quemaduras, erupciones, pigmentación irreversible. Pensamos que era un lote contaminado, pero al analizar la base, descubrimos que el envase tenía etiquetas falsas. La influencer había recibido un kit de regalo de un supuesto distribuidor oficial, que en realidad era su exasistente, quien la odiaba. El asistente creó una línea falsa de productos idénticos, pero con fórmulas dañinas, y los envió a varias influencers bajo distintas cuentas. Ella fue la única en usarlos públicamente. El regalo de PR era un sabotaje. Terminamos demandando por envenenamiento, fraude e intento de daño a la reputación. El exasistente fue arrestado y la historia salió en todos los medios. Irónicamente, la influencer recuperó seguidores y firmó contrato con una marca real. Historia 11. Una mujer llegó a mi despacho con la intención de demandar al meteorólogo local. ¿La razón? Aseguraba que el pronóstico del tiempo había destruido su boda al aire libre. Al principio, sonaba a frustración pasajera. Pero la mujer no solo quería una compensación por los daños, sino que lo acusaba de sabotaje emocional y difusión de mentiras climáticas. Aportó como prueba un diario donde había anotado todos los pronósticos fallidos del meteorólogo en los últimos 3 años, asegurando que había un patrón de odio hacia el romance. Pero al investigar, descubrimos algo curioso. Ella había sido su novia en la universidad, y la ruptura había sido amarga. Aparentemente, él todavía manejaba algunos pronósticos en redes sociales bajo seudónimos, y efectivamente, había comentarios públicos burlándose del clima en su boda días antes. La demanda no prosperó como crimen, pero el meteorólogo fue despedido tras revelarse su cuenta secreta donde predijo lluvias con sarcasmo. Lo que empezó como una queja absurda, terminó con una venganza climática expuesta a nivel nacional.
Historia 12. Un chico me contactó porque quería demandar a una aplicación de citas. Alegaba que el algoritmo lo estaba saboteando, ya que solo le mostraba perfiles de personas que no encajaban con él. Decía que era discriminación emocional. Pensé que era solo frustración amorosa, hasta que descubrimos que su foto de perfil había sido editada por la app debido a un error técnico que distorsionaba ligeramente su cara. En lugar de mostrarse como era, aparecía con una expresión que lo hacía parecer molesto y desinteresado. Peor aún, su perfil había sido utilizado como cuenta de prueba para nuevos usuarios, con mensajes automáticos enviados sin su autorización, incluyendo frases ofensivas que él jamás escribió. Esto generó reportes en su contra. Terminó siendo parte de una demanda colectiva contra la app, que se vio obligada a indemnizar a cientos de usuarios. Y sí, después de arreglar su perfil, el tipo consiguió pareja en otra plataforma. Historia 13. Una pareja vino queriendo demandar a su hijo de 8 años. Sí, sus propios padres. ¿Por qué? Porque accidentalmente había vendido un NFT familiar por menos de $1. El NFT era una imagen digital que representaba un retrato artístico de la familia, comprado por un precio ridículamente alto como inversión. El niño, jugando con el iPad, accedió a la cuenta del padre y puso el NFT en subasta por error. Lo loco vino después. El NFT fue comprado por un coleccionista anónimo y revendida a una celebridad por cientos de miles de dólares. Intentamos revertir la venta, pero la cadena de transacciones era legal y pública. Lo que comenzó como "nuestro hijo hizo clic sin querer", se convirtió en una batalla legal por propiedad digital, con el niño siendo el primer menor en aparecer en una audiencia de blockchain. Al final, nadie recuperó el NFT, pero la historia salió en prensa y el niño fue invitado a dar charlas sobre ciberseguridad infantil. Historia 14. Una mujer quiso demandar al sacerdote de su iglesia porque, según ella, su confesión fue utilizada en su contra durante el sermón. Afirmaba que había contado detalles muy personales en privado, y que el domingo siguiente, el padre había dado un sermón sobre el pecado de la infidelidad, con detalles demasiado específicos. Al confrontarlo, él negó haber mencionado su caso, pero ella lo grabó en secreto y presentó el audio. El sermón incluía referencias a una mujer que había sido infiel con un compañero de trabajo llamado Mario. Justo lo que ella confesó. El sacerdote intentó defenderse diciendo que eran coincidencias universales y metáforas para todos. Pero tras una investigación eclesiástica, salió a la luz que el hombre tenía un canal de YouTube donde transformaba confesiones reales en contenido moralizante, cambiando nombres pero conservando historias. Fue suspendido de su cargo y denunciado por violación de secreto confesional. Lo que empezó como una queja eclesiástica terminó en escándalo nacional y una conversación sobre privacidad espiritual. Historia 15. Un chef famoso quiso demandar a una pequeña revista local porque publicó una reseña titulada "Comer en su restaurante me hizo cuestionar mi existencia". Sonaba a crítica exagerada, hasta que leímos la nota. No solo era dura, era existencial. Pero al investigar al autor del artículo, descubrimos que no era un crítico gastronómico, sino un ex socio del chef, con quien había tenido una pelea brutal años antes. La reseña no solo criticaba la comida, sino que estaba plagada de referencias personales, insinuaciones sobre su higiene, su madre y su exesposa. Llevamos el caso a los tribunales por difamación. Durante el juicio, el autor insistió en que era sátira filosófica y que el texto era una meditación sobre la decadencia humana usando fideos rancios como metáfora. El juez, entre risas, falló a nuestro favor. La revista cerró. El chef ganó una fuerte compensación. Y el artículo, irónicamente, fue incluido en una antología literaria por su estilo único. De una queja por fideos rancios, a literatura premiada y una demanda ganada. Historia 16. Un cliente quiso demandar al zoológico porque afirmaba que un loro lo había humillado públicamente. Según él, durante una visita escolar con su hijo, el loro gritó su nombre seguido de un insulto bastante específico. Carlos es un infiel. Pensamos que era una coincidencia o una broma del guía, hasta que volvimos al zoológico y efectivamente, el loro repetía la frase varias veces al día. Resulta que la exesposa de Carlos trabajaba como voluntaria en el zoológico, y durante meses le enseñó al loro una serie de frases para vengarse. El ave tenía un repertorio entero dedicado a Carlos. Hablaba de sus deudas, de una amante llamada Tatiana, y de su coche ridículo. El zoológico fue demandado por difamación involuntaria
y exposición indebida de información personal. El loro fue trasladado, la ex perdió su puesto, y Carlos, bueno, ahora es famoso en TikTok como el hombre que fue funado por un loro. Historia 17. Una joven quería demandar al hospital donde nació, porque su nombre estaba mal escrito en el certificado de nacimiento. En lugar de llamarse Ariadna, fue registrada como Aridana, y decía que ese error arruinó su vida. Parecía una exageración, hasta que mostró cómo había sido rechazada de múltiples trabajos, universidades y becas por la diferencia entre su nombre legal y el nombre en todos sus documentos escolares, redes y diplomas. Pero lo peor, el nombre mal escrito coincidía con el de una criminal buscada en otro estado. Durante años, fue detenida en aeropuertos, interrogada por error y su historial bancario bloqueado. Todo porque un enfermero malinterpretó la caligrafía de su madre. La demanda fue contra el hospital, el condado y el sistema de registro civil. Ganó una indemnización enorme y se convirtió en vocera de una campaña de corrección de certificados de nacimiento. Todo por una I mal colocada. Historia 18. Una empresa nos contrató para defenderlos en una demanda ridícula. Un ex empleado aseguraba que había sido despedido por ser demasiado sexy para la oficina. Sonaba a broma. Hasta que el hombre presentó mensajes de sus colegas donde decían cosas como «No puedo concentrarme cuando él está en jeans» o «Deberíamos exigir que venga con uniforme». Al revisar el caso, descubrimos que en realidad no lo despidieron por su apariencia, sino porque se pasaba el día en el gimnasio del edificio, no en su escritorio. Pero él alegaba que solo iba allí porque se lo habían pedido indirectamente para que siguiera viéndose bien. El juicio se volvió viral porque él se presentó como su propio testigo estrella, con videos de sí mismo posando frente al espejo como prueba de que era víctima de discriminación por atractivo. El caso fue desestimado, pero luego fue contactado por una agencia de modelos y terminó firmando un contrato internacional. Nunca había sido tan feliz. Nosotros, en cambio, todavía nos reímos del caso en cada reunión de equipo. Historia 19. Un hombre quiso demandar a una pizzería porque, según él, cada vez que pedía una pizza 4 quesos, recibía exactamente lo contrario de lo que quería. Sonaba como una queja por mal servicio, hasta que me explicó que sufría un trastorno por el cual no podía consumir queso, pero insistía en pedir esa pizza para confrontar su trauma. Pensé que era una excusa, pero al revisar los pedidos, encontramos que cada semana pedía la misma pizza y luego llamaba para reclamar. La pizzería, cansada, comenzó a enviarle pizzas sin queso, pero él decía que eso arruinaba el ritual de superación personal. Un día, publicó en redes que la pizzería lo forzaba a enfrentarse a sus demonios sin compasión y empezó una campaña de boicot. La demanda por abuso psicológico gastronómico llegó al juzgado. Se desestimó, pero él apareció en un documental sobre relaciones emocionales con la comida. Ahora da charlas motivacionales sobre cómo el queso casi destruye mi vida. Historia 20. Una mujer quería demandar al club de lectura de su edificio por brujería organizada. Alegaba que cada vez que leía el libro del mes, cosas extrañas le pasaban. Se le quemaba la tostadora, sus plantas morían, su gato la ignoraba. Parecía solo superstición. Pero lo que encendió el caso fue que descubrió que los libros eran escogidos por una vecina, con quien tenía una enemistad desde hacía años. Y sí, los títulos elegidos siempre tenían referencias sutiles a eventos trágicos de su vida. Una protagonista con el mismo nombre que su madre fallecida, una historia sobre infidelidad, el mes que su marido la dejó, etc. El caso llegó a los medios y se convirtió en un fenómeno. La mujer aseguraba que los libros estaban psicológicamente diseñados para afectarla. La vecina, por su parte, confesó en una entrevista que lo hacía por diversión y justicia poética. El club fue disuelto. La vecina fue expulsada del condominio y la demandante escribió un libro sobre su experiencia. Título: El Club de las Maldiciones Literarias. Historia 21. Un hombre de mediana edad vino a mi despacho para demandar a su antigua banda de música de la universidad. ¿Motivo? Decía que le robaron el alma artística porque seguían tocando una canción que él había improvisado borracho hace 20 años. Creí que estaba exagerando, hasta que me mostró un video viral de la banda actual tocando la misma canción, ahora convertida en un himno indie con millones de reproducciones. El detalle es que jamás había sido registrada por ninguno de ellos. El cliente decía que la letra surgió espontáneamente en una fiesta mientras peleaba con su ex, y que el riff se lo había robado un excompañero durante esa misma noche. Lo peor, la canción se llamaba Te fuiste con mi hermano. Y sí,
Su ex se fue con su hermano, literalmente. Terminamos en un juicio por derechos de autor y uso no consentido de experiencia personal. Después de meses de pelea, se acordó dividir las regalías. El tipo ahora recibe cheques cada mes por una canción que escribió mientras lloraba frente a una fogata. Historia 22. Una pareja de recién casados me buscó para demandar a un mago de fiestas infantiles. Según ellos, el mago había traumatizado su luna de miel. Sonaba absurdo, pero al indagar descubrimos algo surrealista. Habían contratado al mago para entretener a los niños en su boda. Todo iba bien hasta que, durante el espectáculo, hizo desaparecer a la mascota de la novia, un conejo enano blanco que llevaba años con ella. El problema fue que el conejo nunca volvió. El mago aseguraba que fue parte del acto y que salió corriendo sin querer. Pero cámaras de seguridad lo captaron llevándoselo en su mochila. ¿La razón? Quería reemplazar a su conejo enfermo sin que sus hijos se dieran cuenta. La demanda incluyó robo, daño emocional y sabotaje de ceremonia. El caso se resolvió cuando el mago devolvió el conejo, vivo y bien cuidado, junto a una carta de disculpas escrita con letras de colores. A cambio, los novios no publicaron el video titulado El mago que secuestró a Copito. Historia 23. Una señora mayor quiso demandar al fabricante de su horno porque, según ella, le hablaba de noche. Afirmaba que cuando la casa quedaba en silencio, el horno emitía frases como «deberías cambiar de receta» o «tu pastel está seco otra vez». Obviamente, pensamos en algún problema psicológico, pero resultó que su horno era un modelo inteligente con función de voz, conectada a una app, que su nieto había sincronizado con su cuenta de TikTok. Y ese nieto tenía un canal de bromas donde se divertía programando frases aleatorias para asustarla, incluso imitando la voz de su difunto esposo con una IA. La mujer no solo se sintió traicionada, sino que miles de personas se reían de ella en Internet. La demanda no fue contra el horno, sino contra el nieto, por invasión de privacidad, daño emocional y uso indebido de imagen sin consentimiento. El caso fue mediático. El chico perdió su canal y tuvo que pedir disculpas públicas. Ella, en cambio, fue entrevistada en televisión y terminó lanzando su propio canal de cocina, hablando con mi horno, pero ahora yo mando. Historia 24. Un hombre intentó demandar a su terapeuta porque aseguraba que, tras 6 meses de sesiones, se había vuelto demasiado consciente de la mediocridad de su matrimonio. Decía que todo iba bien en su vida, hasta que el terapeuta le abrió los ojos a cosas que deberían haberse quedado ocultas. Al principio parecía una forma extraña de culpar a alguien por su crisis personal. Pero lo extraño fue que descubrimos que su terapeuta también era el terapeuta de su esposa, y que en ambas sesiones usaba ejemplos del otro sin nombrarlos. Ambos comenzaron a sospechar, compararon notas y se dieron cuenta de que estaban siendo utilizados como caso de estudio cruzado sin saberlo. La demanda se centró en negligencia profesional, falta de ética y manipulación emocional. El terapeuta fue sancionado por el colegio profesional, perdió ambas licencias y se descubrió que había hecho lo mismo con al menos otras 3 parejas. Los clientes se divorciaron, sí, pero terminaron siendo amigos. Ironías de la terapia. Historia 25. Una influencer de viajes vino furiosa a mi despacho para demandar a un hotel boutique en la montaña. Su queja: el hotel no le advirtió que la naturaleza real incluía insectos verdaderos. Afirmaba que su experiencia se arruinó porque encontró una tarántula en el baño y 3 escarabajos en su almohada. Publicó una reseña demoledora, culpando al hotel de arruinar su retreat espiritual. El hotel respondió publicando el video de su reserva, donde ella había firmado un acuerdo que incluía la cláusula «contacto con fauna silvestre posible». Pero eso no fue todo. La influencer había llevado luces de estudio, plantas falsas y rociado perfume en el bosque para hacerlo más instagrameable. Eso provocó que varias abejas se desorientaran y una colmena abandonara su zona habitual, afectando la biodiversidad local. El hotel la demandó a su vez por daño ecológico. El juicio terminó en empate técnico. Ella retiró la reseña a cambio de que ellos retiraran los cargos. Aunque el Internet no olvida, y ahora su apodo es la que perfumó el bosque. Historia 26. Un hombre vino a mi oficina para demandar a una marca de papel higiénico. ¿La razón? Aseguraba que el nuevo diseño de sus rollos le estaba espiando. Pensé que era paranoia hasta que trajo pruebas. Cada vez que escaneaba el código QR impreso en el paquete, lo redirigía a anuncios personalizados con temas que él acababa de hablar en voz alta en su baño.
Descubrimos que el cliente tenía un asistente virtual en su teléfono sincronizado con el Wi-Fi, y el QR llevaba a una página que activaba permisos de micrófono sin consentimiento, enmascarados como experiencia inmersiva de fragancia. Se trataba de una estrategia de marketing encubierta por una agencia externa, que recogía datos de conversaciones privadas para afinar campañas de productos de limpieza. Terminamos uniéndonos a una demanda colectiva por espionaje digital doméstico. El caso generó una nueva ley de protección de datos en baños. Lo llamaron informalmente la ley del papel. Historia 27. Una clienta exigía demandar a su hermana porque, según ella, había robado su destino. Afirmaba que ambas visitaron a la misma astróloga en su adolescencia, y que la vidente predijo que una de ellas tendría una vida llena de viajes, fama y un marido rico. 20 años después, su hermana era influencer internacional casada con un empresario, y ella trabajaba en una tienda de fotocopias. Creía que su hermana había manipulado la profecía usando magia negra. Al principio pensé que era una pelea familiar más. Pero la situación escaló cuando descubrimos que la astróloga había falsificado todas sus predicciones para congraciarse con la hermana rica, quien la contrató como asesora personal años después. La demanda fue por fraude espiritual y enriquecimiento indebido. El caso fue mediático, con titulares como «Mi hermana me robó mi horóscopo». La astróloga fue multada por estafa, y la familia no volvió a hablarse. Pero mi clienta escribió un libro titulado Desheredada por el Zodiaco, que se convirtió en bestseller. Historia 28. Un hombre quería demandar a la empresa donde trabajaba por modificar su reflejo en el espejo del baño. Afirmaba que después de la renovación del edificio, cada vez que se miraba al espejo, se sentía más calvo, más gordo y menos motivado. Al principio pensé que era una metáfora de burnout, pero no. Descubrimos que los nuevos espejos eran espejos inteligentes con pantallas integradas que mostraban anuncios personalizados según el reconocimiento facial. Su perfil había sido etiquetado por el sistema como candidato a productos rejuvenecedores, y el espejo le mostraba, sin que se notara, una imagen ligeramente alterada para inducir inseguridad, arrugas acentuadas, tonos opacos y hasta entradas capilares exageradas. Se trataba de una estrategia de ventas emocional, desarrollada por el Departamento de Marketing Interno. El caso se filtró a la prensa, la empresa fue multada, y el concepto de espejos manipuladores se prohibió en oficinas corporativas. Mi cliente se rapó la cabeza y ahora vende productos de autoestima en TikTok. Historia 29. Un adolescente vino con su madre para iniciar una demanda contra su escuela porque lo habían acusado de inteligencia sospechosa. Suena gracioso, pero fue grave. Había ganado todas las olimpiadas académicas, torneos de ajedrez y concursos de ciencias. Los profesores, en lugar de felicitarlo, lo acusaron de usar IA para hacer trampas, incluso en pruebas presenciales. La locura comenzó cuando un maestro alegó que nadie puede ser tan brillante sin ayuda externa. Le exigieron exámenes orales diarios, vigilancia constante y revisión de su casa por posibles dispositivos de apoyo. Logramos demostrar que el chico era un genio genuino, con coeficiente intelectual certificado. La escuela fue demandada por discriminación intelectual y persecución académica. El caso se volvió viral con el hashtag #CIAC Dejen Pensar al Niño. Ahora estudia en una universidad prestigiosa con beca completa. El director fue reemplazado, y el maestro trabaja como vigilante de pasillos. Historia 30. Una clienta quiso demandar a su comunidad de vecinos porque, según ella, una junta vecinal decidió cambiar el sentido del viento en su calle. Sonaba tan absurdo que casi la despido como cliente. Pero ella insistía en que desde que colocaron una nueva fila de árboles decorativos, su ropa colgada en la terraza ya no se secaba igual. Resulta que habían contratado a un arquitecto paisajista para rediseñar el flujo natural del aire, con árboles estratégicamente ubicados, con la excusa de mejorar la acústica y reducir el polvo. El tipo había estudiado ingeniería eólica y logró alterar levemente las corrientes de aire en la cuadra. ¿El problema? Varias casas empezaron a sufrir humedad, hongos y ropa sin secar. La demanda fue por daño indirecto estructural. El arquitecto fue retirado del proyecto y las palmeras redirigidas. Mi clienta empezó a secar su ropa en el lavadero, pero aún jura que esos árboles tenían venganza vegetal. Historia 31. Una mujer llegó a mi oficina llorando, diciendo que quería demandar a un niño de 8 años. Según ella, el niño había arruinado su carrera como cantante. Su versión: durante una presentación en una plaza, el niño subió al escenario, agarró el micrófono y gritó:
Ella hace playback. El público se rió. El video se volvió viral. Fue apodada La Fantasía Silenciosa y cancelaron todos sus contratos. Lo loco. El niño tenía razón. Pero no fue coincidencia. Era hijo de una ex compañera de banda que años antes había sido expulsada del grupo. Ella había entrenado a su hijo durante meses para reconocer los gestos de playback y lo llevó intencionalmente a la presentación para casarla. Presentamos una demanda por difamación premeditada, utilización de menor con fines maliciosos y perjuicio económico. Ganamos. El video fue bajado de internet y ella pudo relanzar su carrera, esta vez cantando en vivo, para evitar sospechas futuras. Historia 32. Un hombre quería demandar a su vecina porque, según él, lo estaba acosando mentalmente con aromas. Sí, aromas. Decía que cada vez que él abría la ventana, ella usaba un difusor de fragancias con olores que le provocaban náuseas, coco artificial, lavanda química, canela industrial. Afirmaba que era un ataque sensorial planificado. Lo increíble es que contrató a un experto en olfato y ventilación, que confirmó que los difusores estaban colocados justo donde el viento soplaba hacia su casa. La vecina, al ser confrontada, admitió que lo hacía a propósito, porque él siempre pone música fea. Todo derivó en una insólita demanda por contaminación olfativa intencional. El juez ordenó que ambos asistieran a mediación vecinal y que usaran solo aromas neutros al aire libre. Desde entonces, en esa cuadra solo huele a bicarbonato y silencio pasivo-agresivo. Historia 33. Un joven quiso demandar a una app de traducción porque arruinó su propuesta de matrimonio en París. Aparentemente, practicó semanas su discurso en francés con ayuda de la app. En el momento clave, se arrodilló frente a su novia parisina y, sin saberlo, le dijo: «Quiero adoptar un pato contigo para siempre y lamer tu abuela». El video fue grabado por turistas. Se volvió viral en Francia como la peor propuesta de la historia. Ella dijo que no. Él cayó en depresión. Descubrimos que la app había tenido un bug en su actualización, que confundía verbos similares en sonido, pero totalmente diferentes en significado. Se presentó una demanda por negligencia tecnológica y daño emocional. La empresa pagó una indemnización, ofreció disculpas públicas y lanzó una campaña con el eslogan: «Traducimos emociones, no patos». Historia 34. Una escritora me contactó porque quería demandar a un lector. Sí, a un lector. Aseguraba que un tipo comentaba en todas sus publicaciones con spoilers de sus propios libros, antes de que salieran. Cada semana, escribía en foros cosas como: «Seguro que el hermano del protagonista es el asesino», o «Me apuesto todo a que ella pierde la memoria», y siempre acertaba. Creí que era un fan brillante, hasta que descubrimos que vivía en el mismo edificio que ella. Había colocado micrófonos ocultos en su estudio y escuchaba sus sesiones de dictado en voz alta. La demanda fue por espionaje, acoso y sabotaje editorial. El tipo confesó que era admirador obsesivo y que solo quería sentirse parte del proceso creativo. Fue arrestado. Ella cambió de casa y sus nuevos libros salieron sin filtraciones. El próximo thriller está basado en él. Título tentativo: El lector que sabía demasiado. Historia 35. Un jubilado vino furioso porque quería demandar a su club de ajedrez. ¿El motivo? Le habían quitado el título de Gran Maestro del Mes, porque sospechaban que hacía trampa con su marcapasos. Parece chiste, pero los demás jugadores notaron que él siempre tocaba su pecho antes de hacer la jugada perfecta. Sospecharon que usaba su dispositivo médico para recibir señales. Un miembro del club, exingeniero de telecomunicaciones, analizó la frecuencia y detectó pequeñas vibraciones rítmicas. El nieto del anciano, aficionado al ajedrez online, había adaptado el marcapasos para enviarle vibraciones codificadas según la jugada correcta. El caso se convirtió en un escándalo. Se debatió si era trampa o una muestra de ingenio. Finalmente, fue descalificado, pero sin consecuencias legales graves. El nieto fue aceptado en una universidad de robótica con beca completa. Y el abuelo aún juega, pero ahora lo revisan antes de cada partida con un detector de señales.